Un momentito. Ya que está el archivo, sí. Ya, ahora sí. Perfecto. Ya, entonces lo que vamos a hacer es ver lo que ustedes ya vieron en dinámica de quinto semestre, creo que es dinámica que ven. Pero ya aplicarle un poquito más de lo que es las estructuras más comunes a la ingeniería. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos importa ahora en la dinámica a nosotros? Antes ustedes discretizaban una estructura por nodos, ¿verdad? ¿Cómo hacían la discretización normal por nodos? A ver, vamos a dibujar para ver si me entienden. Ustedes tienen un pórtico, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, este pórtico, un pórtico simple, ¿verdad? Compuesto de dos columnas, dos vigas. A este pórtico, ustedes lo resolvieron en resistencia de materiales, ¿verdad? 2. ¿Lo discretizaron cuando lo resolvieron? Sí, no sé si se refiere a que cada punto nosotros determinamos cortantes, momentos en cada uno de los puntos de la estructura. Perfecto. Entonces tomaron estos puntos. Estos puntos me dicen que era lo que... Discretizar es eso, cómo le dividieron para el análisis. Pero en resistencias materiales también resolvieron una viga, ¿verdad? Una viga... Veamos una viga continua. Sí, pero esta viga continua ustedes la resolvieron también sacando una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Habían algunos métodos, Inge, pero sí uno que era con ecuación. Perfecto. Y de ahí hicieron esa misma viga, ¿verdad? En análisis matricial o análisis estructural con matrices. Ocuparon la ecuación diferencial. Creo que ya no. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque ya no trabajan a la viga como un solo cuerpo, como un todo. Sí. Entonces, es esto. Entonces, yo tengo varias maneras de resolver la viga. Sí, aquí puedo resolverlo como un cuerpo perdón. Aplicar lo que es mecánica de elementos continuos. Sí, y con eso sacar como el campo de desplazamientos, con el campo de fuerzas, sacar el comportamiento con la ecuación diferencial, ¿verdad? Esa es la primera forma. ¿Qué pasa con esto? La ecuación diferencial solo por una viga se les hizo difícil. Y es normal, es una viga, y eso que era una viga casi uniforme. Entonces, imagínense para un pórtico, también se lo puede analizar con la ecuación diferencial, sacar el comportamiento y sacar un comportamiento exacto. Porque lo que les daba la ecuación diferencial era cómo se va a deformar en toda la viga, en cualquier punto de la viga, qué cortante va a tener en cualquier punto, todo eso. Sí, entonces era analizar un todo. Pero ya cuando comenzamos a aplicar para estructuras es muy difícil. ¿Cuál es el concepto del análisis matricial o el análisis estructural? Es decir, bueno, yo no quiero conocer en todos los puntos el comportamiento, ¿verdad? Yo no quiero que esto se conozca con totalidad cómo se comporta.
Entonces yo lo voy a discretizar. ¿Qué es discretizar? Es como dividir a esta viga y decir, bueno, yo quiero conocer el comportamiento en este punto, 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 en este punto y en este punto. Sí, entonces en lugar de hacer un elemento ya continuo total, lo hago como un elemento, como la composición de varios elementos más chiquitos, donde cada elemento tiene su ecuación matricial, su ecuación de rigidez, su ecuación de deformación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen cuando ustedes resuelven este sistema ya discretizado? Es decir, ustedes colocan los nodos. Es solo conocer los desplazamientos en esos puntos. Y ustedes siempre sacan, el desplazamiento de este nodo es tanto. Sí, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo hacen aquí? ¿Cómo hacen ahí? Se interpola. Sí, ese es el concepto. Igual con elementos finitos lo mismo. Se divide a un solo cuerpo, a elementos finitos donde la discretización es por puntos y ustedes pueden poner la discretización que ustedes quieran. Entre más yo discretice esta viga, mejor va a ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a conocer de mejor forma el comportamiento más cercano. Entonces, entre más me discretice, más me voy a acercar al comportamiento de la ecuación diferencial. Sí, ¿y por qué es mejor cuando discretizo más? Porque ya la interpolación es entre secciones o sectores más pequeños. Entonces la interpolación es más exacta. Hasta que llega un punto donde la discretización es tan prolija que se va a asemejar, ya casi va a ser igual a la ecuación diferencial. Se van a ajustar casi perfecto digamos, la curva de momento de la ecuación diferencial con la ecuación matricial. Lo mismo hacen para pórticos. Sí, pero por eso mismo, mejor yo discretizo, conozco los puntos que son los más esenciales y con eso yo puedo obtener el comportamiento en esos puntos. Y lo otro puedo interpolar y ya con eso saco. Sí, entonces ustedes para estructuras mencionan la interpolación, viendo algunos comportamientos, ¿verdad? Dividieron en columnas, saben que la columna puede tener deformación axial, lateral y puede girar, igual la viga. Entonces, lo que hicieron fue un elemento de este tipo. Sí, tiene un elemento que lleva una fuerza perpendicular, un axial y un momento, igual acá. Sí, aunque sería para fuera de las axiales, pero no importa. Entonces, este es el elemento que ustedes trabajaron para dar sus momentos para sacar los grados de libertad, ¿verdad? Sí. Ya. Eso está bien, es perfecto. Eso es desde el punto de vista de análisis matricial, que es perfecto. En cambio, lo que es análisis dinámico es un poquito más complicado. El análisis dinámico no trata la estructura como con esos grados de libertad. Lo que trata el análisis dinámico es a la masa, ¿sí? A las fuerzas de inercia o a la energía. Vamos por energía. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza? Según Newton, según la segunda ley que ustedes vieron en física. Masa por aceleración. Perfecto. Entonces, yo voy a comenzar hacer la discretización por masa, ¿verdad? Porque ahí me va a dar, porque si un cuerpo se mueve, está moviendo una masa. Y esa masa produce una fuerza, ¿sí? Entonces, a mí en dinámica me importan estas fuerzas, más que las otras fuerzas que también después utilizo con el cálculo normal estructural. Pero para obtener las fuerzas del sismo, yo tengo que conocer qué pasa con la masa, ¿sí? Entonces es por eso que la discretización de dinámica es con relación a las masas.
Entonces yo puedo discretizar esta misma viga. Bueno, pongamos una viga simplemente apoyada, ¿sí? En esta forma. Y esta es la viga, y puedo hacer el análisis de la ecuación diferencial y puedo sacar completamente el comportamiento. Pero igual es muy difícil. Entonces, ¿qué hago? Puedo discretizar. Entonces yo puedo decir esta discretización. Esta es la masa. Perfecto, entonces lo voy a hacer como una masa puntual. Un solo punto que concentra toda la masa. Entonces esto es M. Esta masa, si es una viga, analizo de cómo se puede mover la masa, ¿verdad? Y es, a ver, entonces esta masa esta masa se puede ir arriba y abajo, ¿verdad? Cuando la viga fleja o comienza a deformarse. Entonces, aquí veo que la masa solo puede ir en una dirección. Tenemos un grado de libertad dinámico, ¿sí? Y de ahí si yo quiero hacer el análisis estructural, puedo hacerle de esta forma. Voy a tener compresión, tracción. Bueno, no digamos que no hay axial, porque no hay fuerzas axiales actuando. Entonces voy a tener solo esto y giros, ¿verdad? Y aquí dije que la masa tiene un grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tengo estructuralmente? Porque yo quiero ya conocer los momentos en los extremos. Bueno, que este es dije algo que es una tontera, perdón. Si es que simplemente apoyado, los momentos van a ser cero. Ahí. Perfecto, ahí sí. Y no le pongo fuerza axial porque no va a haber. Entonces, ¿cuántos grados tengo en cambio ahora para el análisis estructural? 6. 5. Porque tengo dos, uno de giro, uno de carga como de corte, otro de giro, momento, corte, y uno para ver cómo es el movimiento de la masa, que el único grado de libertad de la masa en este caso es subir o bajar, ¿verdad? Entonces tengo 5 grados de libertad estáticos o estructurales, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirven los grados de libertad dinámicos? Me sirven para obtener la fuerza del sismo, la fuerza dinámica. ¿Para qué me sirven los grados de libertad estructurales? Ya que después aplico, me sirve para sacar momentos, ya también incluyendo la fuerza dinámica, cortantes, axiales, deformaciones. Recuerdo aquí también puedo sacar deformación, pero de la masa, desplazamiento de la masa. De acuerdo, sí estamos entendiendo, ¿verdad? Esto es importante. ¿Se está entendiendo o no? Sí, sí, jefe. Ya, entonces es eso. Entonces también, igual que lo que hablamos hace un momento, entre yo más discretice la masa, va a ser mejor, ¿verdad? Y aquí estoy discretizando toda la masa de la viga como un solo punto. Sí, entonces está bien, en este caso está perfecto, pero también puedo hacer otro análisis, decir, bueno, ahora voy a poner 3 masas puntuales que van a representar la masa total de la viga. Y alguna otra masa puede tener algún peso que encima no importa. Entonces, estas 3 masas, cada una va a tener un tercio de la masa total, un tercio de la masa total, un tercio de la masa total. ¿Cómo se pueden deformar estas masas o cómo se pueden mover las masas? Es solo las masas, arriba y abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿cuántos grados de libertad dinámicos tengo? 3. 3. Perfecto, ¿verdad? Facilito. ¿Por qué no tomo en cuenta el giro de la viga como grado de libertad? Porque no me mueve masa. Sí, me está moviendo, le estoy haciendo una deformación para conocer la viga, pero cuando gira este nodo no produce un movimiento de masa. Sí, acá tampoco. Sí, entonces solo considero los grados de libertad así.
y digamos que no tenemos axial. ¿Cuántos grados de libertad estáticos, de estructurales tenemos? Le gana puse 3. 7. 7. Son los que tienen que ver con la masa. Entonces, dependiendo de cómo yo discretice la masa, voy a tener los grados de libertad dinámicos. ¿Sí? Y los grados de libertad dinámicos me van a dar como resultado cuál es la fuerza, o bueno, no fuerza, no siempre es fuerza, el desplazamiento que tienen estas masas producto del movimiento, ¿verdad? O de la aceleración que se produce en el cuerpo o que produce el suelo, porque la aceleración puede estar por varias cosas. Yo puedo analizar esta estructura, como qué pasa cuando las personas caminan aquí. Entonces esto va a hacer que vibre esta estructura y va a hacer que las masas comiencen a moverse, o la masa, si yo le hago una sola concentrada, se mueve. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo puede haber otra vibración, un movimiento de masa si es que hay un generador o algún motor? Si es que este motor está aquí arriba, lo que va a hacer es que esto comienza a vibrar. Y aquí voy a tener un comportamiento de las masas. Entonces, es otra forma de dinámica, no es solo el sismo. El viento, carros, tienen varios. Y por último, el sismo. Si viene el sismo y hace que mueva la viga, y dependiendo de cómo le discretizo, voy a tener los grados de libertad. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué las fuerzas después se obtienen. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto principal de, 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 de dinámica, ¿sí? Entonces, ahora entramos a otro concepto. Entonces, hay varias formas de analizar un problema dinámico. No solo hay este principio que vamos a ver ahora. Entonces, para su primer deber individual ya vamos a mandar dos cosas. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el principio de Dallenberg. Sí, entonces el principio de Dallenberg es un principio que se utiliza bastante dinámica. Los ejercicios dinámicos se pueden resolver por Dallenberg, trabajo virtual y ecuaciones de la ancha. Ya, entonces, ahorita vamos a ver el que para mí creo que es un poco más fácil de entender, más o menos ahorita en este nivel. Y los libros de dinámica tienen todos este concepto. Ya, entonces, ¿qué nos dice el principio de Dallenberg? Vamos a leer y de ahí vamos a explicar. Un sistema dinámico está en equilibrio cuando todas las fuerzas que actúan sobre él, incluidas las fuerzas de inercia, satisfacen las ecuaciones de equilibrio estático en cada instante del tiempo. Vamos a traducir esto. Sí. Entonces, primera cosa, vamos a ver que hay una fuerza. Vamos a ver las fuerzas de Dallenberg. Entonces me dice la fuerza de amortiguamiento, F damping. ¿Ya? La fuerza de amortiguamiento quiere decir como eso que para. Ya las clases anteriores habíamos hablado qué es el amortiguamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué era el amortiguamiento? ¿O por qué se producía el amortiguamiento, más o menos? Hablamos. O alguien que me pueda decir por qué se produce el amortiguamiento y con eso qué es o cómo es esa fuerza. La pérdida de energía en un sistema. Sí, sí, sí. ¿Por qué más o menos se produce? Por la influencia de energía cinética.
casi. ¿Qué habíamos visto cuando hablamos de amortiguamiento con respecto a daño? ¿Se acuerdan? Hasta acá. Bueno, que el amortiguamiento tenía una directa relación con el daño. Es decir, si había una pared, existía mayor amortiguamiento. Exacto. Entonces, ese es el primer amortiguamiento. El otro amortiguamiento que también hablamos era de que cómo se produce el amortiguamiento, no sé si es que hablamos de eso, me hacen enojar. Que en una columna de hormigón el amortiguamiento se produce porque comienza a haber microfisuraciones en la columna. No llega todavía ni a rango inelástico, pero ya hay microfisuraciones, como cuando se pasa el momento de agrietamiento. Entonces estas microfisuraciones hacen que el agregado, el ripio, y aquí el cemento, que es de mortero, al momento que venga, se mueva lateralmente, existe aquí el rozamiento entre partículas, ¿verdad? Y este rozamiento hace que exista también amortiguamiento. Otro que estoy seguro que hablamos fue que les había dicho de la cimentación, ¿verdad? Que cuando viene el sismo, lo que hace es tratar de mover un poquito a la cimentación y esta presenta una posición. También habíamos dicho que como el sismo es un momento, produce momento, lo que hace es levantar a la cimentación un poco, ¿verdad? Y de ahí, como cambia de sentido, levanta la otra parte de la cimentación y existe como un pequeño golpeteo en el suelo. Todos esos factores son los que, como decían bien algún compañero suyo, reducen la energía del sismo, toma parte de la energía del sismo. Entonces son microfisuraciones, son daños ya también en amortiguamiento, daños en elementos no estructurales. Estas microfisuraciones de los elementos estructurales, la interacción del suelo con la estructura que hablamos. En fin, todo eso suma y siempre habíamos dicho que es muy muy difícil como poder sacar en realidad cuál es el amortiguamiento bien. Entonces, esta es la famosa fuerza de amortiguamiento, es la que toma en cuenta todo ese trabajo que se produce o esa energía que se produce en el sismo por esos factores. ¿Cómo lo representamos nosotros de los cálculos? La mayoría de veces lo representamos con un amortiguamiento viscoso, sí, es decir, de un fluido. Sí, ¿por qué lo trabajamos para estructuras así? Porque es un amortiguamiento fácil que más o menos se acomoda a la realidad de la estructura hasta cierto punto. Sí, ya cuando se ve otros temas más avanzados se ve que hay formas de también dar un amortiguamiento diferente. Pero lo que vamos a ver en este curso, vamos a tratarle como amortiguamiento viscoso, es decir, como aquí un dispositivo que tiene un fluido que hace que este fluido trabaje cuando hay una cierta velocidad. Sí, es solo por convención, porque cuando se hizo la fórmula se vio que era lo más fácil para analizar. No es que en realidad la estructura tenga este amortiguamiento viscoso, pero es una forma de como que se acerca a nuestra realidad, ¿sí? Eso quiero que que lo entiendan. Sí, entonces la fuerza de amortiguamiento, que es igual al coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, ¿sí? Porque el amortiguador viscoso produce su fuerza de oposición en función de la velocidad, ¿sí? Y vamos también a comenzar a armar no es algo fácil, una simbología, ¿sí? Donde U es desplazamiento, U' es como la derivada, que va a ser velocidad, y U dos puntos va a ser la derivada de la velocidad, que es la aceleración, ¿sí? Sí, U es desplazamiento. Se cortó. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Creo que se cortó un momento. ¿Se Sí, me sí, lo escucha? escucho. Sí,
Sí, el internet está un poquito medio inestable, por eso también me demoré en conectarme. Bueno, esa es la primera convención. De ahí la segunda convención tiene que ver con deformación. Sí, la deformación es v. Velocidad de deformación es v punto. Y aceleración de deformación es v dos puntos, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta u desplazamiento, v deformación. Entonces vamos a ver. ¿Qué me dice que es esto? En realidad. Entonces lo que me dice, bueno, vamos a analizar cada una de las fuerzas. Ya vimos que era la fuerza viscosa o de amortiguamiento. Ahora la otra fuerza que nosotros vemos es la fuerza de resorte o la fuerza también que se le llama elástica, ¿verdad? Que es la que ustedes vieron en su análisis de estructuras, en sus cursos de análisis. ¿Verdad? Ustedes lo que hacían era resolver esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué dice esa ecuación? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Exacto, entonces ahí es lo que vamos a cambiar un poquito. Y también deben de haberles dicho sus profesores. No es desplazamiento, sino es deformación. Y vamos a ver por qué. Es algo muy, a veces que no nos damos cuenta, pero siempre lo manejamos. Pero se entiende por qué es deformación y no es desplazamiento. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner dos casos, ¿sí? Vamos a colocar un edificio que tiene la base fija, ¿verdad? Y está sometido a fuerzas laterales, ¿ya? ¿Cómo se va a deformar? Se deformó esto, ¿sí? ¿Cuánto se deformó aquí? Vamos solo a poner números. Aquí se deformó 2, aquí se deformó 1, ¿sí? Vamos a poner el mismo edificio sobre aisladores. Este es el edificio, tiene aquí aisladores y tiene los mismos pisos. Como vino una fuerza más grande, al final esto fue más grande, lo que hizo que esto se desplace hasta acá, ¿verdad? Y aparte ya tocó el límite de los aisladores y tiene una cierta deformación nuestra estructura. ¿De acuerdo? Aquí están los aisladores que corrieron. Y este punto se desplazó en relación al original. 21. Y este punto con respecto al original se desplazó 22. ¿Sí? El desplazamiento, como ven, las dos estructuras son diferentes, ¿verdad? El uno de este punto se desplazó 2, este punto se desplazó 1. Acá 21, acá 22. ¿Las fuerzas de las columnas son iguales? Que se están oponiendo a ser deformadas. Parece que sí. Sí, ¿verdad? Entre el concepto, no es desplazamiento, porque si yo hablo de desplazamiento, la fuerza que tendría en esta columna FKU sería enorme, y no es. Si no, yo hubiera fallado con 21 centímetros de desplazamiento, entonces es la deformación. ¿Cuánto se deformó esta columna? Se deformó una unidad. ¿Cuánto se deformó esta columna? Una unidad. ¿Verdad? La fuerza que está actuando en la columna o la fuerza que está tratando de hacer la columna para restituir su posición original o su posición de reposo es FK por 1 en los dos casos. Sí, que sería K por 1. Acá arriba, ¿cuánto es la deformación de la columna?
Se deformó arriba 2, arriba 2 y abajo 1. ¿Cuánto se deformó en total? 3 unidades. No, porque abajo se deformó 1. 2 unidades. No, casi. ¿Quién da menos? 1, Inge. Perfecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se deformó, vamos a analizar el piso. ¿Verdad? Este fue todo el piso de arriba y este fue todo el piso de abajo. ¿Sí? Cuando vino el sismo, lo que hizo es esto. Movió este piso totalmente una unidad. ¿Verdad? Acá, una unidad. Y a esta columna, como la base casi no se mueve, porque está fija al suelo, veo que la columna se deformó en la cabeza de columna una unidad. De ahí lo que hizo es deformar a esta losa 2 unidades. ¿Sí? Que estaría acá. Estaría un poquito más acá. Sí, y digamos que yo aquí dibujo la columna. La columna lo que de verdad se deformó desde su nodo es esto. ¿Verdad? Aunque esto se deformó 2, aquí tengo 1. Entonces, de nodo a nodo solo se deformó de verdad una unidad también. ¿De acuerdo? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Entonces, es por eso que a nosotros nos importa la deformación. La deformación tiene que ver con esto. ¿Sí? Con desplazamientos relativos. A mí lo que me importa es saber cuánto se deformó la columna, no cuánto se desplazó. Porque si yo digo, vamos a ver por desplazamientos, y yo solo digo, bueno, la columna se deformó 3 centímetros. Puedo tener una idea si es que es de hormigón y sacar el K y decir, ah, no, es bastante, 3 centímetros y se deformó. Y si yo les digo, la cabeza de la columna se desplazó 10 metros, no voy a saber qué decir, ¿verdad? Porque puede ser que toda la estructura se desplazó 10 metros, que solo la columna salió volando el piso. Entonces la deformación es lo que hace la fuerza. Y también la deformación es lo lógico, que es lo que aporta esta fuerza contra el sismo o esta energía que quiere disipar el sismo, ¿verdad? Es como cuando ustedes tienen una regla. Esta es la regla. Ustedes le aplican una fuerza y entre más se va deformando, ¿verdad? Sienten que más oposición pone, ¿verdad? Ustedes le aplican aquí una fuerza chiquitita a la regla, cuando lo tienen a la mano, la pueden empujar fácil. Ya cuando la deforman más, tienen que aplicar más fuerza para deformarla y más fuerza para deformarla. Y cuando ustedes la sueltan, entre más deformada estuvo, más fuerte regresa. Entonces es casi el mismo concepto de aquí. Sí, entonces la fuerza elástica tiene que ver bastante con la deformación, tanto de vigas y columnas. Y no, bueno, eso ya vamos a hablar ahorita. Sí, en realidad no es la deformación de la... Sí, sí es la deformación de los elementos. Vamos a dejarla ahí y de ahí vamos a conversar. Sí, entonces, esto es la deformación de los elementos. Y de ahí viene una... Aquí hay una pequeña trampa, lastimosamente, que es un poquito más difícil de entender. Entonces, habíamos dicho que esta es la fuerza inercial. Entonces, la fuerza inercial viene de lo que habíamos hablado. Es la fuerza que ejerce la masa. ¿Sí? Ya habíamos dicho que es la masa por aceleración. Entonces, yo aquí no estoy trabajando por deformación, porque en cambio aquí sí me sirve la masa, la aceleración total, no la aceleración de deformación. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es un buen ejemplo para esto? Vamos a ver esto. Sí, aunque suena feo, pero vamos a verla así. Vamos a hacer como que no es tan fuerte, vamos a hacer como otro ejemplo y ya. Ustedes están en una bicicleta, ¿verdad?
Qué feos dibujos que tengo, perdón. No soy muy bueno dibujando, pero imaginémonos, ustedes están en una bicicleta. Entonces, en la bicicleta, ustedes están aquí y bueno, ya. Y la bicicleta se golpea con alguna pared o algún tope. Y ustedes salen volando, pero con la energía, con la aceleración, ¿verdad? La aceleración con la que venían de la bicicleta y su aceleración al momento que chocaron. ¿Sí? Entonces, ustedes salen volando. Entonces, a mí lo que me importa es la aceleración total que tuve, la aceleración que me dio la bicicleta y la aceleración con la que yo estoy, que es producto de la aceleración de la bicicleta, ¿verdad? Desde me está pasando. Igual en los carros, ustedes cuando están en un bus o en algún transporte, cuando ustedes se ven dentro del transporte, ¿verdad? Se ven como quietos. Todos, si yo les veo a ustedes aquí, ustedes dentro del bus están como quietos. Y yo estoy dentro del bus también, ¿verdad? Pero el bus frena de golpe y cambia su velocidad, que produce una aceleración. ¿Y qué pasa con todos de ustedes? Se pueden caer, ¿verdad? Producto de que ustedes están con la aceleración total, no con la aceleración que ustedes se deforman, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué tienen esa fuerza? Porque ustedes tienen masa. Entonces, la masa no tiene que ver con qué velocidad me deformo, sino con la aceleración que tiene la masa. Y la aceleración es total. ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Entonces, aquí viene un poquito una cosa bien rara. Que aquí es, aquí ya le separaron. Entonces, aquí es la masa. Tenemos hasta el momento esto. Tenemos C por V velocidad, porque también es cómo se deforma este fluido o este resorte. Si es la velocidad con la que se deforma este dispositivo. Tenemos con la deformación de la columna, ¿verdad? O de las vigas. Pero aquí la masa es con la aceleración total. Entonces, ¿por qué aquí me dice esto? Dale. Porque aquí y como que le separó. Entonces era la masa es igual a la aceleración total. Pero la aceleración total tiene que ver con la aceleración que tiene el cuerpo que se aceleró, ¿verdad? El cuerpo I, más la aceleración que lo está acelerando, que donde está, ¿verdad? Es como, ¿cuál es la fuerza que ustedes se producen? Es la aceleración que ustedes tienen, si estaban haciendo algo aquí dentro del bus, más la aceleración del bus, ¿verdad? Esa sería la aceleración total. Y aquí sería igual, es la aceleración del cuerpo más la aceleración del cuerpo que lo mueve. Entonces de ahí lo despeja y cambia acá. Para nosotros intentemos entender, que eso vamos a hacer más adelante, es la masa es igual a la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Es igual a la masa o la aceleración del edificio, ¿sí? Que se produce, producto de la aceleración que produce el suelo, ¿verdad? Esta sería la aceleración total, ¿sí? Esta es la aceleración total. Entonces lo que hace D'Alembert es decir, bueno, esta es la masa por la aceleración del cuerpo, más la masa por la deformación, más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad de deformación, más la rigidez por la deformación, y manda este término, lo multiplica, lo manda acá, menos MUG. Y esto llama como la fuerza, ¿sí? PT. Entonces ahí sí ya se parece a lo que dice D'Alembert. D'Alembert dice que es igual a esto. La aceleración del cuerpo más la fuerza de deformación, más la fuerza que se da por la velocidad de deformación, más la fuerza de deformación. Es igual a una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces siempre tomar en cuenta de que cuando nosotros hablamos de fuerza de la masa es con la aceleración total. Y aquí venimos a otro concepto, que también es fácil de entender a veces. Es como, a ver, el mismo ejemplo, ustedes van en un bus, ¿verdad? Y el bus va, pero como les gusta aquí a los buses nuestros, va todo. Entonces, ¿qué ven cuando ustedes están dentro del bus? Que aquí hay como el para agarrarse, ¿verdad?
Ven que está de esta forma deformado, ¿verdad? Se va muy rápido. Si ustedes están dentro del bus, ¿verdad? ¿Se han visto? Sí. Sí. ¿Ustedes ven que hay alguna fuerza que está ejerciéndose sobre eso para que se deforme? Porque no es su posición original de reposo. Ahí hay una fuerza que está actuando, ¿verdad? Sí. Entonces, esa fuerza la vamos a llamar como una fuerza ficticia, que es la fuerza de inercia. Sí, es algo como para poder equilibrar. Porque aquí algo le está moviendo, yo no veo ninguna fuerza, no veo a nadie que la está moviendo, pero se está moviendo, ¿por qué? Por la aceleración. Entonces, esta es la famosa fuerza inercial. Entonces, la ecuación de D'Alembert dice que es fácil, es muy fácil, y ahora que hemos definido las fuerzas, dice que un sistema dinámico, es decir, cuando yo considero la masa, está en equilibrio cuando todas las fuerzas que actúan sobre él, incluidas la inercia, satisfacen las ecuaciones de equilibrio estático en cualquier instante. Entonces, como que yo cojo, vamos a poner el caso que más conocen ustedes, el sismo. ¿Verdad? Ustedes han visto que cogen y hacen el famoso tiempo-historia y dicen, ah, chévere. Entonces, ¿qué es hacer el tiempo-historia? Es esto, sacar cuánta es la fuerza que se produce aquí o la aceleración, que ya vimos que va acá, ¿verdad? Y produce una fuerza ficticia. Y ver en ese tiempo cuáles son estas tres fuerzas que igualan esta fuerza y la sumatoria de fuerzas se hace cero. Porque en cualquier punto va a estar en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, la fuerza inercial, la fuerza de damping o de amortiguamiento, más la fuerza de spring, que le dicen en los libros, o la fuerza de elástica, va a igualar a la fuerza que está actuando. Ese es el famoso principio de D'Alembert. ¿Sí? Por eso es que aquí en toda la ecuación tienen para el tiempo. Entonces la fuerza va variando para el tiempo, pero al final la fuerza inercial y de deformación y de spring tienen que igualarse a la fuerza externa que se está ejerciendo en ese tiempo. ¿Sí? Ese es el famoso principio de D'Alembert. ¿Se está entendiendo? No. Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos a ver otras simplificaciones que nosotros hacemos. Bueno, en este curso vamos a ver esta simplificación y también vamos a trabajar con, como vienen ya con más preparación de matricial, estamos dándole ya también más matricial a la materia. Vamos a hacerlo casi todo matricial ahora. Pero una de las simplificaciones es esto. A esta estructura o este pórtico chiquito, yo lo puedo analizar, ¿verdad? O lo puedo analizar a una mesa. Digamos, esta es su mesa, ¿verdad? De su sala, o de la cocina, o de cualquier parte. ¿De acuerdo? Digamos que yo la clavo al suelo. ¿Sí? Entonces lo que tienen es que la tabla es mucho más fuerte. Entonces cuando ustedes ejercen una presión, ven que todo se mueve como un solo, ¿verdad? Porque la tabla es fuerte. Si la tabla fuera débil, sería como que se curvaría y en fin. Sí, pero la mayoría de veces la tabla de la mesa es muy fuerte, entonces si yo la empujo, se mueve como un solo cuerpo. Todos los puntos de cabeza de columna se mueven igual, se deforman lo mismo. ¿Por qué? Porque la tabla es fuerte. Entonces ahí yo comienzo con un concepto que se llama diafragma rígido. Entonces el diafragma rígido es esto, es como decir, bueno, si a lo menos en nuestras estructuras es como que, ok, si la losa y la planta primero no es irregular y la losa tiene un espesor considerable, que casi siempre lo tienen, mayor a 5 ya se considera, también se lo calcula, vamos a ver eso más adelante. Cuando venga el sismo, voy a hacer la misma analogía de su mesa de la cocina o de la sala, ¿verdad? Viene el sismo, la mesa se encuentra empotrada, es lo único que es diferente a lo de su casa. ¿Qué va a pasar? Como
la losa es tan rígida y tiene el espesor suficiente, va a hacer que todo esto se mueva igual, todas las cabezas de columna. Entonces se va a actuar como un diafragma rígido. Y no deja mucho, no deja girar mucho las vigas. Existe un giro, pero es mínimo, cuando se lo considera como diafragma rígido. Entonces, yo voy a hacer eso. Entonces, si las vigas no se están deformando, ese es el primer punto. Ya vamos a este punto. Segundo punto, cuando viene el sismo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes viven en edificio? Levanten la mano. Uno, dos. Vamos por ahí. ¿Quién ha estado en un edificio cuando sucede un sismo? Uno. Ninguno. Bueno, uno. Ya, ¿alguien más? No tenga miedo. Ya, entonces lo que pasa cuando tenemos el sismo es que ustedes, al principio, cuando todavía no llega la onda de corte, el movimiento que sienten ustedes es este. Ustedes sienten esto. ¿Verdad? Vino el sismo y ustedes están en cualquiera de estos pisos. Si viene el sismo, esto se desplaza. Y lo único que sienten al principio es un movimiento lateral, ¿verdad? No sienten que esto se acorta. No sienten acortamiento ni de aquí ni de acá, ¿verdad? Y como es un diafragma rígido, su losa tampoco se deforma. Solo se desplaza. ¿De acuerdo? Ya, entonces cuando nosotros hacemos el análisis estructural, nosotros de eso decimos que las vigas y las columnas son axialmente rígidas durante el movimiento del sismo. ¿Por qué? Porque casi no se deforma. No se siente este movimiento de que se deforman las columnas o que se deforma la losa, ¿verdad? No se achica. Lo que hace el sismo más es mover a la masa. Y si yo tengo aquí, concentro la masa de los dos pisos de un solo punto, veo que las masas se mueven de esta forma. ¿Sí? O como ustedes sienten, ustedes son como una, por decir y hacer la analogía, ojalá que no suene feo, son como masa, ¿verdad? Vienen el sismo y cuando sienten el sismo, al principio solo sienten que se va de lado, ¿verdad? Porque su masa se está moviendo con la aceleración. No siente que se van para abajo o para arriba. Después del que viene ya el sismo, se vuelve tan fuerte si sienten a veces un movimiento vertical, pero es producto de las ondas de Rayleigh que habíamos visto. Rayleigh-Loeb, ¿verdad? Pero no porque se achicó la estructura, sino porque ya llegaron las ondas superficiales. Pero si es un sismo hasta alejado de la, como a nosotros nos pasó, es alejado de la fuente, lo que más se siente es el movimiento horizontal y no sentimos un movimiento, como en el sismo de Pedernales, nosotros no sentimos como el movimiento vertical. En Esmeraldas, en Manabí, sí, porque estaban cerca y se produjeron ondas de Loeb y ondas de Rayleigh. Pero nosotros no sentimos nada de eso porque las ondas superficiales se disipan muy rápido, se atenúan rápido. Entonces, lo único que llegó acá es el movimiento de las ondas P y tal vez un poquito de movimiento vertical por las ondas de corte, pero netamente se sintió lateral. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes han sentido los sismos, a lo menos, todos han sentido solo que les va de un lado al otro lado, ¿verdad? Sí. Ya, entonces hablamos de eso. Entonces nosotros decimos que tanto vigas como columnas son axialmente o infinitamente rígidas axialmente, porque no experimentan deformación axial, perdón, durante el sismo. ¿Sí? Ese es el primer concepto.
tanto vigas como columnas, solo lo analizo. Por eso si ven hasta en este gráfico, este punto sigue en la misma línea de acción. Yo no estoy dibujando como antes hicieron el análisis, que el punto puede bajar o subir. Que no, yo la considero así, porque el sismo casi no produce deformación axial. Sí produce, pero es mínima, entonces se descarta. De ahí lo otro, cuando se habla de diafragma rígido, o se hace este tipo de análisis por pórticos de diafragma rígido, se toma como que la viga es tan rígida que no gira, producto de la losa. Entonces también no toma en cuenta la deformación por rotación de la viga. Entonces la única cosa que me está dando rigidez laterales son las columnas. Eso es totalmente rígido como la mesa de su casa. Entonces lo único que se está deformando es esto, las columnas. Entonces si se acuerdan ustedes de sus cursos de análisis estructural y también de resistencia, donde se sacan las rigideces para diferentes elementos, tenemos que la rigidez para una columna que la deformo de esa manera es 12i sobre h al cubo. ¿Sí? En este caso, cuando es empotrada en la base. ¿Sí? Cuando son empotrados, esto es 12i sobre h a la c, 12i sobre h al cubo. Cuando es articulado, es 13i, ¿verdad? Porque más oposición forma el fix, el empotrado, que el articulado, es lógico. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Ya, ¿los demás? Sí, Ya, entonces vamos a volver al mismo ejemplo. Entonces aquí les coloqué esto, no me acuerdo de qué libro era, creo que es de Chopra. Entonces hace el análisis de este pequeño pórtico. Y asemeja a estas de las columnas grandes y el pórtico viene hasta acá. Esto es lo que está aquí. Entonces es un pórtico que puedo representarlo como un solo grado de libertad. Entonces, este es el sistema de un solo grado de libertad simple, que nosotros vamos a utilizar la mayoría de veces para utilizar el análisis dinámico. Entonces este análisis, este grado de libertad, de un grado de libertad, es un péndulo invertido, que tiene la masa. ¿Qué masa tiene? La masa del sistema original, la masa que está en movimiento. ¿Sí? Aquí sería la masa de la losa más el peso que está actuando, la carga muerta, que yo la concentro en un solo punto. ¿De acuerdo? En un solo punto estoy concentrando toda esta masa. Por eso puedo representarlo como un sistema de un grado de libertad. Por eso también es un grado de libertad. Habíamos dicho que entre más puntos yo divida la masa en dinámica, más grados de libertad dinámico voy a tener. Esto solo tiene un grado de libertad dinámico. ¿Ya? Igual acá, esto tiene un grado de libertad dinámico. Y aquí veo que esta masa, porque estoy considerando que no hay rotación, que son axialmente rígidas, solo puede ir de aquí a acá. ¿Verdad? Entonces las únicas que se van a deformar son las columnas. ¿Cuántas columnas tengo que suponen al movimiento? En este caso. Dos, ¿verdad? Cada una tiene 12i para c sobre h cubo. Entonces, en total, ¿cuánto va a ser la rigidez que se va a poner al movimiento? Si hay dos columnas y cada columna tiene esto. 24. Entonces, mi sistema de un grado de libertad tiene el K equivalente, o el K total de la estructura, o el K equivalente, llamémoslo. Entonces, este K va a ser 24i c sobre h cubo. Y ya formé mi sistema de un grado de libertad. Tiene la masa igual del sistema original y tiene la rigidez equivalente. ¿Sí? Y ahora lo puedo analizar mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces ese es
ese es el elemento de un grado de libertad. En inglés es single degree of freedom. Single degree of freedom. Van a encontrar los libros, eso quiere decir esto. Y si en español, ¿cómo es que están los libros? Sistema de un grado de libertad, algo así están los libros en español, pero casi siempre en todos los libros le ponen esto. Porque esto está en inglés, es Single Degree of Freedom. En español es un sistema de un grado de libertad. Ya voy a ver en los libros cómo era la nomenclatura en español. Entonces, también otra cosa que vamos a ver es que cuando las columnas están de esta forma, las puedo hacer. Ya estoy sacando una rigidez. Esta rigidez la puedo representar como que es un resorte. Entonces, todas las columnas me están dando la misma, se están oponiendo, ¿verdad? Todas solo dependen de su deformación, no dependen de la deformación de otra. Entonces, ¿cómo actuarían las columnas aquí? Tengo este que es un sistema en paralelo. Le aplico una fuerza de resortes. Y tengo esta fuerza que es en serie. ¿Cuál es la que nosotros utilizamos ahora? Como para la analogía de las columnas cuando sumamos. ¿Por qué sumamos directamente las rigideces? Piensen con lo que les dije, cada uno depende de su deformación. ¿Cuáles de estos dos sistemas que solo dependen de su deformación para dar la fuerza? ¿El 1 o el 2? Traten de como analizar como que usted lo deforma. Y ver si es que la deformación del uno depende del otro o cada uno se deforma dependiendo de cómo actúe la fuerza. Alguien que se arriesgue. Sería en paralelo. Exacto. Nombre. Álvarez. Ya me hace acuerdo para subirle algo en la prueba, ya que nadie participa y usted se arriesgó. Me hace acuerdo. Sí. Ya, claro, en paralelo, ¿verdad? En paralelo, la fuerza que ejerce cada una de las columnas o de los resortes, de acuerdo a la deformación que sufrió cada una. ¿Verdad? Yo apliqué aquí una fuerza que están unidas con esto. Entonces, si esta se deformó 5 y esta también 5, cada una ejerce una fuerza de 5. No depende de cuánto se deformó esta para que se deforme esta, sino cuánta carga llegó. Acá en cambio sí. Y aplico la fuerza, esta se deforma y acá va a haber otra deformación que también depende de esta columna. Bueno, de ese resorte. Yo acá en cambio lo que hice fue cada una daba la deformación que tenía, la rigidez, ¿verdad? Solo sumé. Aquí la rigidez del sistema es K es igual a K1 más K2. Acá la rigidez es 1 sobre K es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Entonces, lo que yo asemejo cuando las columnas actúan de esta forma es que están trabajando en paralelo. ¿De acuerdo? Le hice aquí el análisis de la rigidez lateral. Ya voy a borrar todo esto cuando les mande las diapositivas para que no les confunda. Que se nos fue un poquito más del tiempo, creo que es, por eso me importa bastante de que ya entiendan. Entonces ahí están los sistemas en paralelo. ¿Sí ven? Aquí cada columna, cómo se pone al movimiento dependiendo de la deformación de cada columna. ¿Verdad? Eso me está dando la fuerza que se opone a la fuerza del sismo. Sí, por eso digo que la fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Si es diafragma rígido. Y esto se asemeja. Aquí
aquí puedo decir que la fuerza total o la fuerza total, vamos a poner como la fuerza total del desplazamiento. Con K es igual a U por K1 más K U2. Como es diafragma rígido que habíamos dicho, no existe deformación axial de la viga ni de la columna. Entonces, este punto se va a deformar lo mismo que, se va a desplazar lo mismo que este punto, ¿verdad? Si aquí se deforma uno, aquí se desplaza uno, aquí se va a desplazar uno también. Porque es como la mesa, ¿verdad? Es tan rígido que se hace. Entonces, la deformación total también aquí se simplifica. Lo que me queda acá es igual a K1 sobre más K2. Y eso sería las K. Entonces ahí tengo esta forma, ¿verdad? Eso sería aquí. En cambio, esta de paralelo es cuando se coloca con un resorte. Vamos a ver cuándo es este del K. Esto del K puede hacerse como cuando tienen aisladores. Porque, vamos a ver por qué. Porque la deformación de la columna o el desplazamiento de la deformación de la columna también tiene que ver cuánto se desplazó esto. ¿Verdad? Esto cuando llega al máximo recién aquí se va a desplazar o va a deformar. ¿Sí? Entonces si ven aquí trabaja en paralelo. Entonces son analogías que vamos a ir aplicando poco a poco y quiero que queden más claro que el semestre pasado que no les fue tan bien cuando hicimos esto. ¿De acuerdo? Aquí es justo lo del casi aislador. El aislador se deforma, llega a un máximo y de ahí se deforma la columna. Pero depende de cuánto se deformó el aislador para que se deforme la columna. Acá en cambio cada columna se deformó y dio la fuerza. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, Inge, y una consulta. ¿Alguna estructura que puede funcionar como en serie, las constantes, o todas funcionan como paralelo en este caso? Esta, la riostrada. Porque la fuerza que ejerce el arriostramiento depende de cuánto se desplaza este punto. Este, Inge, gracias. ¿Verdad? Porque si no se desplaza nada este punto, esto no se desplaza nada. Si este punto se desplaza, esto también se va a deformar. Entonces depende de la deformación de la columna, la deformación y la fuerza que produzca la riostra. ¿Se entendió? Sí, Inge. Perfecto. Ya ven, es solo cuestión de aplicar. Es lo mismo que aquí. Esto les puse creo que de prueba el examen pasado. Esto y aquí les puse una pequeña viguita. Y aquí venía la fuerza. Entonces, ¿de qué dependía la fuerza que ejerce este resorte? ¿De cuánto se deforma esta columna? Pero si la columna no se deforma, no se deforma el resorte. Si la columna se deforma bastante, se deforma el resorte. Entonces, estos dos están trabajando en paralelo. Y con eso saco una rigidez del conjunto. Entonces, esta va a ser K1', pongamos. Entonces voy a tener K1' y acá K1. Y al final la rigidez total es KT, va a ser igual a K1 más K1'. Sí, pero siempre acordarse que aquí hay algo que está funcionando con esto. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Ingeniero, o sea que en el ejemplo que ahorita nos está mostrando, funcionarían los dos tipos de deformación, tanto en paralelo como el que son en serie. Exacto, porque si ustedes tienen aquí, para que se deforme este resorte, hasta póngamelo más abajo, para que sea más claro. Para que se deforme este resorte, ¿en función de qué va a estar? Del desplazamiento de columna. Exacto. Entonces, si no se desplaza ¿y eso a qué se parece a esto? ¿Verdad?
Pero en este caso el desplazamiento de columna también depende de la capacidad de formación del resorte. Exacto, aquí. El desplazamiento total X depende de K1 más K2. Invertidos. Depende de cuánto este logra deformarse, va a ser una fuerza K independiente de esta rigidez. La deformación de este resorte va a depender de cuánto se deforma este otro resorte, que es lo de aquí. Cuánto se deforma este resorte va a depender de cuánto se deforme la columna. ¿Verdad? Sí, ingeniero. Ya. Y ahí saco un conjunto. Pero al final, cuando yo aplico esto, esta columna me va a presentar una posición que le estoy sumando esto en serie. Entonces, este es K1, habíamos dicho K1 es igual a esto. K1' es igual a K de la columna 2 más K del resorte. ¿Verdad? Ahí voy a sacar K1'. Entonces ya saqué K1'. Pero esto ya ahora le estoy trabajando como una columna nueva, donde yo estoy sacando esta rigidez conjunta. Y acá tengo K1. Entonces al final estos, ya cuando le analizo en macro, esto sí, ya solo depende de cada uno cómo se deforma. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, jefe. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces la rigidez total después pasa a paralelo. ¿Ya? Eso intenten ver, hay algunos libros que tienen ejercicios así de resortes que les va a quedar más claro. Pero esa es la base. Bueno, en esto fuimos un poquito más lento que semestres pasados, pero no importa, la cosa es que quede más claro para que ya no existan más complicaciones, que he visto que son algunas partes donde se patalea un poquito. Ya, vamos a ver si avanzamos más. Ya, estos conceptos nosotros vamos a pasar a analizar si avanzamos sobre el movimiento libre. Entonces, en realidad, este sistema van a encontrar en varios libros, pero este sistema es más para un análisis mecánico, pero le coloqué porque va a ser como su libro base, utiliza bastante eso. Nosotros los ingenieros civiles, nosotros utilizamos más este sistema de péndulo invertido. Y para poner el amortiguamiento viscoso, lo hacemos aquí como empotrado. Aquí la masa y aquí la fuerza, si es que existe. Y esta es la rigidez. El mismo concepto, diferente simbología. Tengo la masa, en cambio aquí es un carrito que se desplaza, que está unido a un resorte, que sería la rigidez, y la fuerza de amortiguamiento. Ya, entonces, ¿qué estamos viendo también? Que la fuerza de amortiguamiento y de rigidez trabajan en paralelo, si no en serie. Entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación de D'Alembert. Entonces, D'Alembert. ¿Qué me dice? D'Alembert, voy a ver ahorita movimiento libre no amortiguado. Entonces estoy diciendo movimiento libre no amortiguado. No hay fuerza externa, ¿verdad? Y no hay amortiguamiento. Entonces lo único que me queda es la fuerza inercial por mover la masa y la fuerza de spring. Por eso ahora se entiende más con este modelo porque le ponen ese de resorte. Porque a la rigidez del conjunto se lo hace como que si fuera un resorte, ¿verdad? Aquí se le ve que es como un resorte que está unido, acá en cambio le sacamos como la rigidez de las columnas, como una columna equivalente. Pero en realidad, por eso también les puse este gráfico, porque muchos de los libros tienen ese de spring, es como que toda la rigidez se concentra en este resorte que va unido a la masa. Entonces solo nos quedó la fuerza inercial más la fuerza de spring o elástica, y esto es igual a 0. La fuerza inercial, ¿se acuerdan que era igual? ¿Qué decía que era igual Newton? Masa por aceleración. Exacto. Y la fuerza de spring es lo que ustedes han visto. ¿Cómo da un resorte la fuerza?
la rigidez por el desplazamiento que le dan al resorte, ¿verdad? Que es lo que está aquí. Ya. Entonces lo que nosotros hacemos después es, si no hay fuerza, ¿por qué mi sistema se está moviendo? Lógico. Se está moviendo por la misma analogía que nosotros hicimos a la regla. Yo cambié la posición original de la regla, de alguna forma, que por el momento no me importa, pero ya no está en la posición original, ¿verdad? Y yo la solté. Entonces, ¿qué hubo al principio? Hubo una deformación o un desplazamiento inicial. ¿Sí? Otra cosa que puede ser que cambió era como el análisis que nosotros hicimos de cuando ustedes están en el bus. En el bus ustedes están en reposo mientras el bus sigue con esa aceleración. ¿Qué pasó cuando frena fuerte? Comienza a haber un cambio de velocidad. Entonces les dan una velocidad inicial que es lo que hace que salgan. Sí, y eso tiene que ver también con la cantidad de momento que era el postulado original de Newton. Ya, entonces vemos que para que exista, si no tengo una fuerza, primero debe de haber un desplazamiento inicial o puede haber una deformación, una deformación inicial o una velocidad inicial o las dos a la vez. Nadie me dice que no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya. Entonces, de su curso de ecuaciones diferenciales, ¿cómo era fácil resolver una ecuación diferencial? Esta es una ecuación diferencial, es la masa, que es una constante, por la aceleración, que es la incógnita que está en el segundo grado, más K, que es otra constante, la rigidez no cambia, porque estamos elástico, por U. Es igual a 0. ¿A cuánto es? ¿Qué hacían para resolver esto fácil? ¿Se acuerdan? Espérenme un momento. ¿Ya? ¿Qué hacían? Trataban de dejar la función que tiene mayor grado sola, ¿verdad? Para poder resolver más fácil la ecuación diferencial. Entonces, de aquí, ¿cómo dejaría esto solo? Al U 2 puntos. Divido todo para M, ¿verdad? Si yo divido todo para M, ¿qué pasa? ¿Cómo queda la ecuación? U 2 puntos más KU sobre M. Exacto. No se acuerda, señorita Barreto. Que participó. U 2 puntos más K por M por U es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces ya esta relación K para U tiene un significado físico, que es la raíz cuadrada de esto es la frecuencia angular. ¿Sí? Entonces también puedo decir que 2 puntos más la frecuencia natural al cuadrado por U es igual a 0. Es lo mismo. Vamos a ver de dónde sale esto en los últimos 5 minutos, aunque no es mucho, no importa mucho la resolución de la ecuación diferencial, pero vamos a verla. Más es conocer el concepto. Entonces vamos a ver acá. Vamos a dar otros conceptos también que son muy básicos, que han visto ustedes muchos. Entonces, el concepto de periodo. El periodo es el movimiento cíclico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el movimiento cíclico? Que es cuando sale de un punto, recorre cierto recorrido y llega al mismo punto, ¿verdad? Pasa así. Si ven, aquí tengo este punto. Vamos a coger la esquina de este pórtico. Y tiene que ir, pasar por el reposo y volver a reposo. ¿Verdad? Lo desplazo. Esta es la posición de reposo.
Sí, se desplaza, ¿verdad? Pasa otra vez a la posición de reposo. Se va a la nueva posición y otra vez vuelve al reposo. Sí, pasa 2 veces por el reposo. O 3 veces si cuenta en la original. Ese es el concepto de... Aquí se cumplió un ciclo. Sí, un ciclo. Y el tiempo que demora en dar este ciclo lo llamo el periodo. ¿Sí? Entonces el ciclo es esto. Si ven, este es el punto original A en el reposo. Se desplaza. Pasa por el reposo otra vez. Estoy aquí. Vuelve a desplazarse y vuelve otra vez al reposo. Pasó, si quieren incluir la original, pasó 3 veces por el reposo. O pasó 2 veces si es que no incluyen la original. Sí, pero hubo 2 desplazamientos extremos. Hubo acá y acá. Sí, y pasó por el reposo. Entonces siempre es pasar por el reposo para ver los ciclos. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Ya, entonces eso es para nosotros. La frecuencia es el inverso del periodo. Que es fácil. ¿Qué significa la frecuencia? Significa las veces que... sí, ¿cuántos ciclos puede haber en un segundo? ¿Cuántos sí, perdón, ¿cuánto se demora un ciclo con relación a un segundo? Sí, es fácil, ya vamos a ver eso. Y va a quedar más claro. Entonces vamos a ver la ecuación, cómo se resuelve la ecuación diferencial y de ahí volvemos a los conceptos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos para poder resolver la ecuación diferencial vamos a utilizar el método de... ¿Qué fue el nombre? Podemos utilizar varios métodos. Podemos utilizar la transformada de Fourier. O podemos utilizar, en este caso, se está utilizando Euler. ¿Sí? Y estoy haciendo un cambio de variable. Entonces, Euler tengo aquí. ¿Sí ven? Y lo que digo de Euler es, ok, esto tiene que igualarse a 0. ¿Sí? Si yo igualo acá a 0, no tiene no tiene mucha lógica. ¿Sí? Pues lo único que tiene que igualarse a 0 es este conjunto. Sí, lo que está dentro de este paréntesis. Perfecto, entonces este término de Euler debe de llegar a un punto para que sea 0. Entonces lo que hacemos es introducir ya lo que es el análisis de frecuencias, que es en Euler en un campo de frecuencias, y tenemos aquí el famoso número imaginario. Sí, o también Euler lo podemos resolver con coseno-seno. Ya van a ver que después le transforma. Coseno de WNT menos el I seno de WNT. Sí, pero todo viene de Euler. Puedo trabajarle como la forma tradicional de Euler con E elevado a la I por T. O puedo trabajarle como coseno que después lo trabaja. Sí, entonces de aquí ya le saca que es el imaginario, que es 1 sobre que es igual a la raíz de menos 1. Y ya resuelve la ecuación de Euler, que es fácil, una ecuación de segundo grado con Euler. ¿Verdad? Que tiene esta forma. Entonces, aquí lo que yo resolví fue, ¿qué quería resolver? Era U, el desplazamiento. Porque aquí tengo la segunda derivada de U con respecto al tiempo. Lo que resuelvo es U, que sería el desplazamiento. Entonces, aquí me dice que el desplazamiento en cualquier tiempo t es igual a 1, que es una constante que tengo que descubrir con los bordes, con las condiciones de borde del problema. O hay otras palabras que son un poquito más difíciles, que es ya me voy a acordar el nombre. Que ya es cuando es un poquito más con la formulación de matemática, que es el límite de... ya luego la próxima clase le decimos. Sí, estos son los que voy a
voy a descubrir. ¿Sí? Y estoy diciendo que gamma 1, sí, gamma 1 es igual a más menos i imaginario por Wn. Wn ya nosotros vimos que es igual a la frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de k sobre m, ¿verdad? O lo que viene acá. ¿De dónde salió esta raíz cuadrada de Wn? De aquí. Esto es lo que se tiene que igualar a 0, ¿verdad? Si yo despejo de aquí esto, me va a quedar menos k sobre m. Y la raíz cuadrada me va a decir que es igual al imaginario, por la raíz de k sobre m. Y k sobre m es igual a la frecuencia natural. Entonces me queda aquí, como es raíz cuadrada es más menos. De ahí sale eso. Entonces solo comienzo a hacer un poquito de álgebra ya, una vez que ya apliqué Euler. Sí, y ahora la cosa, porque yo ya sé la frecuencia angular, tiene que ver con la masa, que es un dato conocido, y con la rigidez, que yo también conozco. Depende de cómo están las columnas o qué tan rígidas son las columnas. La masa depende de la masa del sistema. Entonces, esto conozco el tiempo. Lo único que me falta conocer es A1, A2. Entonces aplico las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? ¿Qué me puede decir de lo que vimos hace un rato? ¿Qué conocen para que exista el movimiento de la masa? Que debe estar empotrado. Casi, pero no. Vamos a explicar. Para que exista un movimiento, si no hay una fuerza, debe de haber un desplazamiento o una velocidad en el tiempo t0. Lo que habíamos hablado de la regla. Si la regla yo no la cambio de la posición original, no se mueve. Si yo la regla considero que está desplazada y este es el tiempo 0 y yo libero ese desplazamiento, quito la mano y hago una deformación inicial. Sí, para un tiempo t. Entonces va a comenzar a moverse. O lo que habíamos dicho del bus. Ustedes están aquí, el bus frenó y desde ahí comienzo a ver qué pasó con ustedes. Entonces, para un tiempo t, ya hubo una variación en la velocidad. Ya hubo una velocidad 0. Entonces yo conozco eso. Conozco que para un tiempo t tengo una velocidad inicial o tengo un desplazamiento inicial. ¿Sí? Entonces, donde A son las constantes de valores complejos por un determinar mediante el uso de las relaciones de Euler. Entonces aquí transformamos a Euler de lo que decíamos de EI al exponente a coseno por I, que es el imaginario, por el seno de X, que en este caso sabemos que en lugar de X es WN. Y esto lo eliminamos después. Entra como dentro de la constante. No se preocupen, eso en otros cursos es más importante. Sí, entonces al final nos queda de esta forma, que es lo mismo que acá. Yo podría haber resuelto así. Así. Nadie me dice que está mal. Es lo mismo, es equivalente. Sí, porque EI, esto es equivalente. Y EI se eliminó porque tengo EI aquí a la X. Y tenía aquí menos EI a la X. Entonces cuando ya comienzo a reemplazar por coseno y seno, me queda aquí I más EI y aquí ya se vuelve como esto constante. Se eliminan los imaginarios. Entonces esto es equivalente al anterior. Es lo mismo, solo que una forma más amigable de trabajar. Y en lugar de X ya habíamos dicho que era la frecuencia angular. Entonces ahora aplicamos lo que nosotros sabemos. Primero derivamos esto. Entonces la derivada del coseno es el seno, bueno, es menos seno. Y la derivada de WNT con respecto al tiempo va a ser WNT, porque la derivada del tiempo con el tiempo es igual a 1. Y aquí me queda coseno. Entonces la derivada es la velocidad. Y ahí aplico las dos condiciones de borde. Sé que para un t igual a 0, entonces me queda u de t es igual a coseno de 0, porque estoy en tiempo 0, más b seno de 0. ¿El seno de 0 cuánto es?
0. El seno del coseno, el coseno, perdón, de 0 es 1. Entonces, para un tiempo inicial, el desplazamiento inicial para el tiempo 0 es igual a, es igual al desplazamiento inicial en el tiempo 0. Ahora lo mismo hago con la velocidad. La velocidad en el tiempo 0 es igual a la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es a menos Wn por a seno de 0 más Wn coseno b coseno de 0. Esto se hace 0, esto se hace 1. Entonces veo que la velocidad inicial es igual a Wn por b. Despejo b y b me queda que es igual a la velocidad inicial para la frecuencia natural del sistema. Sí, la frecuencia natural del sistema es, vamos a explicarlo después. Y es de donde salen estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces el desplazamiento total inicial, el desplazamiento total o el desplazamiento máximo, es igual a la raíz cuadrada de u al cuadrado, ya vamos a sacar esa ecuación en la próxima clase, sobre u0 sobre Wn al cuadrado. O vamos a hacer la analogía rapidito ahorita, en estos últimos 3 segundos. ¿De dónde sale esto de aquí? ¿Verdad? Tengo el desplazamiento, un vector de desplazamiento, y tengo el vector de velocidad inicial. Entonces, como son 90 grados, aquí va a estar la hipotenusa, y la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, ¿verdad? ¿Qué está acá? Igual a la raíz cuadrada de a más b al cuadrado. Eso sería el desplazamiento máximo. Y ya habíamos dicho que es el desplazamiento inicial y b es la aceleración inicial dividido para la frecuencia natural al cuadrado. ¿Se está entendiendo? Sí, es solo esto. Vamos a analizar esto. Es fácil graficarle esto. ¿Por qué decimos que hay esto? Porque ¿cuándo es máximo la velocidad? Cuando, bueno, como tengo a está en relación al coseno y b está en relación al seno. Entonces esto es a y esto es b. Y se encuentra desfasado con 90 grados. Entonces así se va moviendo. Entonces lo que máximo puede haber es la hipotenusa, la máxima distancia. Entonces la hipotenusa, digámosle d. D es igual a la raíz cuadrada de a sobre b. ¿Ya? Pero yo ya saqué que es igual a sobre b, ¿verdad? Aquí había dicho que a era igual a u al desplazamiento inicial, ya que este había dicho que era la velocidad inicial sobre la frecuencia angular al cuadrado. Y todo esto es la raíz cuadrada. Sí, esto por favor revisen en el libro que les mandé de Chopra, ahí les va a quedar un poquito más claro. Y con eso yo ya puedo sacar. Sí, y aquí también se demuestra lo mismo que habíamos visto, el desplazamiento y la velocidad como van variando con seno y coseno. Ya se nos acabó el tiempo, entonces la próxima clase seguimos con esto, sacamos los conceptos fundamentales y vamos a terminar, vamos a hacer ejercicios, vamos a ver condensación dinámica y ya de aquí ya nos vamos puro cálculo, ya va a ser más divertido que lo de bla bla bla. Y esto es el concepto fundamental para conocer cómo trabaja una estructura. ¿De acuerdo? Ya esto fue un poco más entretenido, ya comenzamos con cálculos, comenzamos con más cosas. ¿Preguntas?